Cuando los discípulos de Jesús, con Jesús, estaban reunidos en un momento de charla y de intercambio, llegaron de improviso guardias romanos, guardias del templo, los fariseos, los cercaron, podemos imaginar cómo los trataron y finalmente se llevaron a Jesús arrestado. Después, mientras Jesús era interrogado y torturado, ellos estaban dando vuelta por ahí, los discípulos, y cuando le preguntaban si tenían algo que ver con ese que estaba detenido, negaban toda relación. Finalmente sabemos, Jesús fue crucificado y se mantuvieron lejos. Oscuridad, miedo, confusión. Otras personas llevaron a Jesús a la tumba y cuando la encontraron vacía, y aunque María Magdalena les contó que estuvo con Jesús, tenían miedo, no le creyeron mucho. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Oscuridad, miedo, confusión. ¿Qué otra cosa podían sentir? ¿Qué esperanza podían tener si su líder había muerto? ¿Qué podían pensar si no terminaban de entender lo que habían vivido en los últimos 3 años? Los que persiguieron y mataron a Jesús no podían entrar donde ellos estaban, pero ellos tampoco podían salir. Pasa a ustedes. ¿Se imaginan cómo habrán sonado esas palabras en los oídos de los discípulos ahí encerrados? Un saludo común de todos los días, pero dicho por esa voz tan querida que debería haber sonado de una manera nueva. Pasa a ustedes. Jesús en medio de ellos, otra vez superando las trabas del encierro, la oscuridad se hace luz, el miedo se vuelve paz, la confusión empieza a aclararse. Pasa a ustedes, Jesús en medio de ellos otra vez, y el miedo se disipa. Esa paz que solo puede dar el Señor como Él puede darla, esa paz que solo podemos recibir cuando a lo mejor en la palabra de un hermano o de una hermana, pero es la paz que nos da el Señor. Pasa a ustedes. Jesús en medio de ellos, de los discípulos, otra vez, y la confusión se esclarece. En su lugar va tomando la certeza, quizás empiezan a comprender lo que vivieron esos últimos 3 años. Pasa a ustedes. Oscuridad, miedo, confusión. Ahora es luz, paz y certeza. Es el mismo Jesús con el que compartieron esos años de ministerio, con sus llagas, el que ahora se muestra resucitado. Son las mismas manos que lavaron sus pies unos días antes. Esa herida demuestra la presencia de Jesús y dan seguridad. Jesús derrota el miedo, mostrando el triunfo de su amor en la resurrección. Luz, paz, certeza. Como me envió el Padre, así también yo los envío, les dice Jesús. Jesús recibió de Dios una misión que ahora los discípulos deberán hacer propia justamente al reconocerlo como el resucitado. En esa misión la comunidad pasa a ocupar el lugar que tuvo Jesús en su ministerio. Y al decir esto, sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Para cumplir esa misión es necesario tener ciertas capacidades, ciertos recursos.
y para poder hacerlo es que Jesús justamente les confiere el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, el mismo que lo guió al mismo Jesús, a él mismo durante todo su ministerio, que lo acompañó en toda su vida. El Espíritu Santo, Dios presente y actuando en cada uno de nosotros y en toda la comunidad de fe. A quienes le perdonen los pecados les serán perdonados, y a quien se los retengan, dice una de las versiones, les serán retenidos. La misión solo puede ser eficaz si está acompañada de la posibilidad de modificar algo, de cambiar algo, de liberar aquello que aliena, y en la posibilidad de ser instrumentos de la reconciliación con Dios, del reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios para esa reconciliación con Dios, está esta capacidad de cambiar. El Espíritu es el que permite realizar esta tarea de cambio, de perdón, que es liberador. Y solo esto es posible en el Espíritu, que permite ese cambio de fondo en tantas cosas. Reconocer entonces al Jesús resucitado, al Jesús entre nosotros, implica asumir la misión de vivir comunicando y posibilitando el que se viva ese amor, y lo podemos hacer gracias a su Espíritu. Que así sea. Amén.